Bienvenidos al seminario Camino al Cielo. Presenta Misterios Bíblicos. Especial, este programa que se inicia en el día de la fecha 25 de enero del 2022. Estamos haciendo historia en FDS Vida, así que gracias por estar ahí. Voy a saludar porque somos varios. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos en este programa especial, bendecidos. Eso es importante. Como todo programa, siempre con los nervios, con las ansiedades, pero muy contento por tener esta oportunidad de traer el seminario a través de la radio y encima con misterios bíblicos. Y esto es muy importante aclararlo, ¿no? ¿Por qué justamente misterios bíblicos cuando siempre el seminario lo tenemos presencial y queríamos utilizar esta herramienta, pastora? Mira, hay muchas cosas de la palabra de Dios que realmente no se entienden. A veces es porque son sobrenaturales, a veces porque hay que decodificar la Biblia para que entendamos de qué se trata. Otras veces no está bien explicado o están mal interpretados. También. Entonces, la idea de la materia Misterios Bíblicos justamente es para que conozcamos esas cosas que a veces son un poquito raras de entender. Y si Dios nos ha dado revelación, nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, hay que compartirla. Hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y la idea de hacerlo online por este medio, más que nada fue del pastor. Porque las clases presenciales, bueno, puede venir un cierto número de personas, claro, pero justo en este momento que estamos con tanto calor y la pandemia y todo eso, no vienen todas las que quisiéramos que estuvieran presentes. Comprendo. Entonces, para que pudieran estar en sus casas tranquilos y aparte el horario, hacerlo en un horario tarde, que todos puedan escuchar, entonces surgió esta idea, por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Sí, ahora con respecto a los misterios bíblicos, eso es muy cierto, que hay que, digamos, en poner algunos temas. Por ejemplo, se había tratado el año pasado lo que fueron los ovnis, pero se podía haber tocado, no sé, la secta, se podía haber tocado qué pasó con Enoch, por ejemplo, sí, qué pasó con los Nefilim. Claro, o sea, tantos temas. ¿Y por qué elegimos este tema tan para hacer el debut tan fuerte? ¿Viste? Mi experiencia en el infierno. Lo más fácil le elegí yo, ¿no? Claro, mira, un día desperté una mañana, como todas las mañanas, con alguna revelación de parte de Dios, y sentí muy fuerte el toque de Dios en mi vida respecto a que a veces los cristianos no estamos prestando atención al mundo sobrenatural, que porque vivimos tan afanados y tan quizás turbados por las necesidades, por el mundo, claro, que vivimos en el sistema en el que vivimos, las responsabilidades y demás, no nos estamos dando cuenta que hay un mundo espiritual y el enemigo proyecta una mentira muy grande en la humanidad. Esta mentira es que él no existe, que no existe el mundo espiritual, que no existen los demonios, que no existe el infierno, que no existe el abismo. O sea, lo que hace es hacer creer a la gente que no existe, que eso es todo una broma o que eso es algo que la religión usa para asustar, lo usan para manipularte, para que vos creas. Entonces sentí de parte de Dios la necesidad de contar.
Estas experiencias que yo voy a contar son experiencias que tuve hace muchísimos años, no es algo nuevo, pero que nunca las pude contar. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo, Dios no me había dado una autorización como lo hizo ahora para que pueda contar y pueda hablar como normalidad y con naturalidad, algo sobrenatural, pero de una manera natural. Entonces llegó el tiempo, llegó el momento donde nosotros como hijos de Dios tenemos que saber todas las cosas. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es necesario que el pueblo de Dios tenga el conocimiento adecuado y sepa de qué estamos hablando. Así el enemigo no nos puede engañar. Eso es la idea. Está bueno. Bueno, también decirles que más allá de este tema que vamos a estar tocando y que la pastora nos va a estar compartiendo, ministrando, también tenemos un móvil. Marqué un momento de distensión porque todavía no estamos arrancando, hicimos una introducción, va a haber un móvil, así que aquellos que estén escuchando pongan OK en el WhatsApp de la radio para ver si están escuchando, porque bueno, puede el pastor ir justo con Anán, que están acompañándolos, caer en su casa, así que tienen que contestar FDC Vida. Recuerden que eso va a pasar, bueno, pasados un par de minutos del segundo bloque va a estar el móvil, pero mientras tanto estén ahí atentos, sabiendo que hay un móvil, poniéndole OK, así que eso es algo muy muy importante. Así que gracias por estar ahí, sean valientes, les digo que sean valientes, y bueno, vamos a tener música también, lo vamos a hacer pausa, una música diferente, no la que estamos acostumbrados, así que estén atentos también a eso. Así que es muy muy importante. Vamos allá a arrancar de lleno. ¿Qué les parece de todo? Porque es interesante y queremos empezar con cuál fue la primera experiencia que tuvo ese encuentro tan impactante. Sí, bueno, fueron muchas experiencias. La primera, no voy a hablar de la primera vez que tuve una visión o un sueño distinto, ¿no? Porque nosotros pensamos y esperamos tener sueños o visiones del cielo, de las cosas lindas, de las promesas de Dios, de lo que Dios nos quiere regalar y demás. Sin embargo, la primera visión que tuve no fue muy agradable, pero no voy a hablar de esa porque no tiene que ver con este tema precisamente. Pero una vez hace, ya les digo, debe hacer más o menos 20 años atrás, un poquito menos de 20 años atrás, estaba orando por una niña en ese momento. Esa fue la primera experiencia que tuve de poder descender a los lugares más oscuros, ¿no? Que yo no sabía que existían porque me lo habían contado, pero no lo había vivido. Y bueno, estaba orando por una niña en ese momento. ¿Un pedido? Un pedido de una mamá, que orara por la nena, porque estaba mal, porque no podía dormir, porque estaba rebelde, porque estaba nerviosa, porque estaba bastante rara. Entonces, orando por ella, se presenta en sueños. En realidad, no sé si fue sueños o si fue visión. Y teníamos un versículo ahí para compartir, porque la verdad que yo no sé si fue sueño o visión, y recordaba yo que podía ser así como dijo Pablo, ¿no es cierto? Buscando al versículo que lo queríamos compartir con la audiencia. Es 2 de Corintios 12:2, ahí se los busco, que los tengo acá, se me perdió, acá lo tengo, no le voy a leer el otro que tengo medio adelantado, ahí les digo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto habla Pablo en 2 de Corintios 12:2. Claro, es lo mismo que yo sentí, o sea, no sé si era físico, si el ángel que me acompañaba, porque yo supe que era un ángel, algo se sentó al lado de mi cama, me despertó, pero yo no sé si me despertó o no, o sea, no lo sé cómo fue, no puedo distinguir de qué manera fue, porque cuando fui a ese lugar yo sentía que estaba, digamos, físicamente. Comprendo. Bueno, y ahí el ángel me lleva hacia un lugar donde había una escalera. Yo pensé que me iba a llevar al cielo, ilusa. Yo estaba orando por la nena.
Y yo pensé que me iba a llevar al cielo, que me iba a llevar, o me iba a llevar, no sé, a ver cómo Dios la bendecía, no sé. Claro. Pensé eso en ese momento. Y empezamos a bajar por una escalera, era como si fuera un hueco que se abrió en el medio de la nada, y empezamos a bajar por una escalera. Una escalera así como en forma de caracol, de esas. Yo después les voy a pasar la foto a los hermanos porque busqué algo parecido Claro. en internet para que puedan darse una idea. Y empecé a bajar por una escalera color blanca. Yo como vi que era blanca dije, ah, bueno, es lindo porque es blanco. Bueno, ilusa. Empezamos a bajar, era como una cueva alrededor, era como si fuera como de piedras, y cada vez se iba poniendo más oscuro, más denso el aire, más pesado, y mucho, o sea, bajamos mucho, era muy lejos, no era algo cerquita, era bastante lejos. Tal es así que yo decía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Ya me entraba a desesperar, Claro. porque el oxígeno ya faltaba, ya se podían escuchar gritos, ya se podía, como en la oscuridad, una penumbra muy fea, no se veía muy bien todo. Y entonces empecé a ver mucha gente como atada dentro de lo que es la roca, o sea, como encadenada a esas paredes. Otros estaban metidos como en prisiones dentro de esas paredes. Eran diferentes, parecía diferentes niveles, ¿no? Y entonces yo quería como ayudar a otros y él me decía, no, vinimos por una sola persona. Vos, tu trabajo es una sola persona. Vos estabas orando por tal persona. Y vamos a rescatar a esa persona. O sea, las personas que estaban encarceladas, que estaban atrás de la pared, estaban vivas en ¿Sí? este plano. Sí, era como, sí, o sea, yo veía a la persona, pero no era físicamente, era su espíritu que estaba en ese lugar, prisionero de su lugar. Y ahí comprendí el versículo donde dice que Dios nos llamó a liberar a los que están cautivos. Ahí entendí ese versículo. Ahí entiendo que cuando yo paso la palabra, que cuando yo oro por una persona, estoy liberando su espíritu de esos lugares de oscuridad. Entonces llegamos hacia donde estaba esa nena, una criatura, llegamos a ese lugar y estaba siendo aprisionada por alguien que la tenía cautivo. Algo era que en ese momento era como una figura de una persona, o sea, un demonio, pero era algo que ella estaba haciendo o que estaba dejando o estaba permitiendo que la tenía aprisionada en ese lugar. No a ella, sino al espíritu. Entonces su vida se encontraba en dificultad, en temores, en lamentos, en llantos, en desobediencias. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba atado a algo que la había llevado a ser prisionera en ese lugar. Entonces, para poder libertarla, yo tuve que pelear con ese espíritu que la estaba atemorizando y que la estaba atando. El ángel me cuidaba, me guardaba, pero la pelea la tuve que hacer yo. Ok. La pelea la tuve que librar yo. Yo me tuve que saber defender. Tuve que tener la valentía de enfrentarme a esa cosa desconocida que no sabía yo qué era en ese momento, que nunca me había pasado algo igual. Y yo tuve que tener la valentía de enfrentarme con las armas que yo se me ocurrían en ese momento usar, que el espíritu me daba para usar. En ese momento es como que en mi mente y en mi espíritu sabía cómo resolver. Comprendo. Entonces, cuando puedo vencer esa lucha y puedo llevármela conmigo, yo la abrazo y me la llevo conmigo, empezamos a subir, veo que hay personas al lado y yo quiero tratar de ayudar y el ángel que estaba al lado mío me dijo, no tenés legalidad espiritual, eso no es tu terreno. Entonces ahí comprendí que yo no me puedo meter en el área donde otra persona tiene autoridad. O sea, yo estoy para liberar a los que Dios me dio en mi rebaño. No puedo meterme en otro lado. Por eso yo a veces hablo de no tengo legalidad espiritual sobre tu vida o no tengo jurisdicción. Porque hay una jurisdicción
dada por Dios, Ujú. una autoridad dada por Dios al pastor de la iglesia o al intercesor de la iglesia o al que está orando, que el pastor le ha delegado autoridad. El pastor Claro. tiene que delegar autoridad. Nosotros como pastores le hemos delegado autoridad al equipo de oración para que ore, para que a los hermanos, a los ancianos, a los diáconos que están orando, y entonces esa autoridad delegada de parte de Dios entonces hace que podamos hacer el trabajo de liberación. Y ese es el verdadero trabajo de liberación. Ir a liberar a las personas de esas prisiones que están bajo tierra, hay muchas personas atadas. ¿Y qué pasa? Yo sabía que yo iba a liberar a esa criatura, pero que iba a volver ahí si seguía haciendo lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros, sin querer, le damos lugar a esas cosas inocentes que pensamos Claro. que son inocentes, pero no lo son tanto. A veces nosotros le damos lugar y nuestra alma queda atada, atada, bien Sí, dicho, sí, atada, encadenada a esos lugares, a esas prisiones, que por eso cuando venimos acá cantamos hay libertad y declaramos la libertad, y las alabanzas justamente son para que nosotros seamos libres. Totalmente. Para que declarando esa libertad, para que el poder que actúa y que opera a través de los ministros de adoración, a través de los ministros de danza, a través de la dirección de plataforma, todos los que están ahí, que no están haciendo un show cantando y tocando la guitarrita, sino que están haciendo un trabajo de liberación, están yendo a esos lugares ocultos, sacando las vidas y trayéndolas a libertad. Entonces, cuando declaramos una alabanza, una palabra de Dios que sale de nuestra boca, estamos cortando con la espada de dos filos, estamos cortando toda cadena, se rompe y somos libres en el nombre de Jesús. Eso fue mi primera experiencia, digamos. Muy linda. Muy fuerte. Interesante. Sí, con respecto a si algunos quieren hacer alguna pregunta o algo, sería interesante que lo manden al chat de la radio, si se le ocurren, si son valientes. Sí, por supuesto, estamos abiertos a recibir cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier experiencia También. que hayan tenido. Nosotros vamos a estar leyendo para que, bueno, puedan hablar y va a enriquecernos, ¿cierto?, la charla. Así es. Así que, bueno, vamos a hacer, ¿qué le parece? Una pequeña pausa. Estén con esta canción que ya volvemos con más de este especial de misterios bíblicos en mi experiencia en el infierno. Ya volvemos. If travel is searching and home has been found, I'm not stopping. I'm going hunting. I'm the hunter. Bring back the good, but I don't know when. I don't know when. I'm going hunting. I'm the hunter.
travel is searching, and home has been found. I am not stopping. I'm going hunting. Bien, vamos de nuevo en el segundo bloque de Misterios Bíblicos, acá con mi experiencia en el infierno. Gracias por estar ahí escuchando. ¿Le gustó la música? Vio que no es alabanza, no fue adoración, se llama Buenísima. El Cazador. Oh, buenísima, Gonzalo. La música que elegiste es espectacular. Me encanta. Tenía que ver con el tema. Claro, sí, obvio. Se llama El Cazador, así que después imagínense la letra, o algunos que Y ya saben cuando venga inglés. el programa que lo hagamos a las 12 de la noche, ¿sabes qué lindo? Impresionante. Bueno, queremos también recordarles que en este ida y vuelta, como para distenderlo un poco de esta situación, tenemos el móvil que está dando vueltas en la ciudad, así que vamos a escuchar qué es lo que pasa en ese móvil, porque parece que hay bastante movimiento. A ver. A ver, ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo recorriendo la ciudad de Rosario buscando el objetivo principal, que es encontrar a alguno de los oyentes de FDS Vida, que tenemos preparado un hermoso regalo para esta noche. Bien, buenas noches FDS, buenas noches Iglesia, buenas noches queridos amigos. Ya estamos recorriendo, ¿por dónde estamos? No, digamos. No podemos decir casi. Mire, ya empezamos juntos. A ver, escuchemos esto. Bien, empezamos bien con este móvil en FDS Vida. Le mandamos un cariño muy grande ahí a todos los que están en la locución. Así es, a la Casa Central estamos enviándole muchas fuerzas y a la expectativa de lo que está contando y lo que va a venir dentro de poco en el programa. Listo, en unos minutos nos comunicamos directamente desde un domicilio de algún hermano de la iglesia que esté conectado. Vamos a estar yendo ya en minutos, estamos por allí. Bien, estábamos escuchando el audio que nos estaban mandando ahí el pastor, así que junto con Hernán, que no sé si sentía batería, Sí, algo. estaban con una batería, sí. Se Están llevó haciendo- como un redoblante. creo Pareciera, que es. ¿no? Sí, eso es. Sí, bueno, disculpe sí. que yo de música y de instrumento, ahí ¿Te estoy imaginas el complicado. pobre hermano que le toque, estamos hablando de esto y le tocan el timbre y le suena Con el redoblante? tambor. Ay, por favor, se va a pegar un susto. No creo que estén asustados, no. No, para nada. No, creo. claro que no. Son muy valientes todos, ¿no?
Sí, amén, amén. A ver, amén. Se Quedó escuchó. en silencio. ¿Eh? Bien, tenemos también preguntas que van llegando para seguir obviamente con esta visión, porque bueno, va a venir otros temitas que aunque a usted no le parezca, también más fuertes. Así que estamos viendo los mensajes. Cuando estemos dispuestos lo leemos. ¿Cuál es una de las preguntas? Una de las preguntitas, o sea, la primer valiente fue Sabrina. Sí. Sabrina ahí con la primera pregunta. Y pregunta, ¿es cierto que una persona que no puede ser liberada si no quiere renunciar a lo que están haciendo, o se libera igual? Claro, ella está preguntando si alguna persona no quiere, Claro. o sea, no quiere, no puede ser liberada una persona que no quiere salir de eso. Tiene que reconocer, tiene que querer ser liberada. Sí, bueno, obviamente la persona se da cuenta. A veces la persona no sabe que hay algo dentro de ella y entonces, bueno, se manifiesta de alguna manera y bueno, y ahí sí es como que, bueno, uno interviene, ¿no es cierto?, la persona que libera y le pregunta si quiere ser libre. Y la persona tiene que conceder y tiene que decir que sí, que quiere ser libre. Y generalmente quieren, es muy raro que no, es muy raro, pero se le habla, esto ya es un tema como para hablar en demonología, digamos, Sí, en claro. el tema de liberación y demás, ¿no? Ujú. Pero se le pregunta a la persona acepta generalmente y si no se sigue trabajando para que acepte, Claro. digamos. Pero si no quiere ser libre es como que es medio complicado. Ahora, lo importante de este caso fue que una mamá, o sea, Ujú. una madre que es autoridad espiritual sobre Exacto. sus hijos, dio la autorización. El tema es cuando la madre no da la autorización, ahí se complica. me Claro, ahí hay una lucha de autoridades, digamos. parece. Ujú. Porque si la madre no accede a que el hijo sea libre, entonces el pastor no puede meterse sobre la autoridad del padre, o sea, Sí, saltar la autoridad del papá. Entonces, muchas veces uno orando por la familia, uno ve cosas y bueno, ora y por supuesto si Dios lo permite, la persona es libre igual y todo, pero cuando hay cosas así, uno consulta con los papás y le dice, les cuenta y todo eso, ¿no? Sí, claro. Todo un tema de autoridad que hay que tener muy en cuenta. Sí, eso estamos hablando con las cuestiones de los niños, ¿no? Ujú. O de los preadolescentes que son menores de edad que están bajo la jurisdicción de los padres. El problema también, Gonza, ¿sabés qué es? Sí. Que muchas veces no te ayudan mucho, y no es porque el papá no quiera que el hijo sea libre, obviamente que sí, Ajá. pero no te ayudan mucho porque, si, suponete, vos decís, mira, que no use los videojuegos o que no use tal videojuego, o que fíjate que está mirando cosas que... No, el nene no, él no mira esas cosas, no, él jamás, no haría eso. Entonces a veces no estamos teniendo el control, obviamente no podemos controlar todo, pero cuando son menores Ujú, es claro. necesario que los padres estemos atentos a lo que miran, a lo que hacen, a lo que escuchan, a lo que ven, porque el enemigo, ya vamos a ver la parte donde les cuento cómo viene y de dónde sale todo esto, se mete en un montón de lugares y bueno, va por todo, no le importa, chico, menor, grande, va por todo. Y los papás a veces somos un poco ingenuos al ataque y pensamos que no, nuestro hijo no va a mirar. Si le decimos que no, el nene no mira. No, porque yo le dije que no lo dejo. Y a veces el enemigo aprovecha eso y bueno, después tenemos que estar nosotros tratando de abrirle los ojos a los papás para que nos dejen ingresar, nos den la autorización para poder liberar a sus hijos. Todo un tema. Es un tema, no, es muy importante porque los padres, estamos hablando de menores, tienen la autoridad espiritual sobre sus hijos y son los que tienen que orar. Pero bueno, esto es bueno saberlo porque es necesario conocer este grado de autoridad de jurisdicciones, porque el enemigo en este aspecto, y esto yo sé que lo tienen que saber, son mucho más rígidos que inclusive que los cristianos en estos aspectos, Ujú. porque ellos son muy de jurisdicciones, no de rangos de ejército, cual. o sea, por ahí nosotros somos medio, no puedo cómo decirlo, más tranquilos, pero ellos no, ellos son muy... Como más desprolijos. Sí, bueno. Una cosa así, Sí. viste, ya digo tantas cosas. Claro, ellos no, respetan los rangos, las jurisdicciones y demás, no porque sean respetuosos ni mucho No. menos, sino porque saben el lugar que tiene cada uno y Ujú. dónde atacar y cuál es el objetivo. No pierden el tiempo.
digamos, no van a perder el tiempo. Entonces saben cuál es el objetivo y a dónde está el punto vulnerable de la casa, digamos, dónde se abrió una puerta, dónde se abrió una brecha, dónde se abrió un lugarcito para meterse, y ahí es donde van a ir. Eso está claro. Así que, ¿hay alguna pregunta más que hay eso? Sí, tenemos otra preguntita. Laurita dice, con solo orar, clamar por esa vida con autoridad, por supuesto, ¿se libera? Depende el género, muchas veces es necesario que la persona haga una renuncia y una búsqueda, por eso es la idea, nosotros siempre decimos que la gente venga a la iglesia, que la gente dé el paso de fe, porque ya dando el paso de fe, de venir, aunque sea, voy a la reunión porque, bueno, me llevó mi amiga, mi hermana, mi vecina, ya dando ese paso de fe, quiere decir que la persona está disponible o tiene algo de ganas de que Dios trabaje o transforme su vida. Si la persona no quiere venir, y vos orás porque, bueno, te pasaron un papelito y oraste, así como oraste, también la persona le pidió al Gauchito Gil y también le pidió a la Virgen de los 7 nudos y a quien sea. Sí. ¿No es cierto? No es que confió en Dios, confió en cualquier cosa que pueda confiar para sentirse mejor. Entonces, a veces Dios está de brazos atados porque necesita la fe, necesita la disposición, necesita la renuncia de esta persona a esas cosas que quizás estuvo haciendo, a esas puertas abiertas que dejó. Entonces, ahora, Dios es misericordioso y Dios muchas veces por nuestra oración de fe, por nuestro clamor, por nuestra petición, muchas veces hace la obra. Y Dios trabaja como Él quiere, pero generalmente necesita que la persona lo deje, le permita, ¿no? Y no solo con nuestra oración. Pero todo puede pasar porque para Dios no hay nada imposible. Así que puede llegar a ser. Así es. Bueno, hasta aquí las preguntas. En este caso quiero hacer algo breve, en forma personal, para después proseguir con esto que se viene. Para mí es más fuerte porque realmente estaba escuchando, y bueno, lo mío, quería contar la pequeña experiencia en 5 minutos o menos todavía, que tuve en forma personal. Estoy hablando más o menos de 7 años, más o menos, atrás. En un momento yo estaba sirviendo en otro lugar, estaba en una etapa en la cual estaba enseñando y dejé de enseñar y me pedí permiso si podía estar en el evangelismo. No era mi área, pero pedí permiso y me dieron el ok. Cuando me dieron el ok, por la gracia y misericordia fueron creciendo los lugares donde venían gente con mucho problema, con problemas de depresión, de adicciones, de violencia, de todo tipo. Y hasta que me tocó un muchacho que era su sobrino, el sobrino de una hermana en Cristo, y el único problema que había en él, que conocía de Cristo, se había alejado, un joven de 30 años, y que solamente iba a trabajar, pero después se tiraba a la cama. O sea, solamente era eso. Cuando yo decidí, bueno, todos los otros casos que venía trayendo, no me parecía fuerte. Claro. A mi parecer. Sí. Pero es no lo fue pensabas. así. Es lo que yo pensaba. Pero después cuando oro por esa persona, digamos, oré en el momento, todo, a esa misma noche me vienen a buscar 2 ángeles. Y bueno, contento porque me iban a buscar 2 ángeles, claro. Yo estaba contento, ¿no? El tema es que no me llevaban al lugar que yo quería ir, que era ir al cielo, que yo siempre pedí ir para conocer el trono. No era donde me estaba llevando. Me llevaron a una mina, o sea, como una mina, como una excavación, y no recuerdo el lugar, no sé, pero era una mina en la cual estaba como abandonada y tenía un ascensor. En ese ascensor lo veía, no me subieron ahí. Obviamente yo en un momento no tocaba, no lo sentía al ascensor físicamente, pero estaba en ese lugar. Cuando empieza a descender, y empieza a descender a mi criterio con velocidad. Y cuando a medida que va bajando, sentía calor y sentía miedo. Y no sabía dónde iba y ya estaba sintiendo, empezaba a sentir sonidos que tenían que ver con gritos, con desesperación. Hasta que ellos siempre me acompañaron al lado mío, porque yo solo no podría estar, y encuentro en uno de que bajamos, no sé a qué altura, pero bajamos, y en esos lugares habían celdas.
Y en esas celdas se sentía, lo debo decir así, olor a podrido, a carne podrida, era bastante feo. Y mostraban cómo algunos de estos demonios torturaban a estas personas. Y después lo encuentro a este muchacho. Realmente lloraba, se lamentaba. Fue cuando lo visité, porque lo fui a visitar y él estaba ahí. Y no entendía qué es lo que quería que sean los ángeles. Y bueno, oré por él. Y después no vi en qué momento, no lo recuerdo en este momento, pero me desperté. Cuando me desperté totalmente transpirado, con miedo. Y lo sentí tanto porque el cuerpo lo tenía caliente. O sea, me dio la sensación de que yo estuve ahí en cuerpo, no solamente en el espíritu, porque la verdad que fue impactante y nunca me había pasado. Primero principal, por donde yo estaba, no estaba en oración. Claro. Era solamente un líder, pero que oraba nada más. Yo creo, Gonza, que cuando Dios te da un lugar de autoridad, o que Dios quiere llevar tu ministerio a un nivel mayor, Dios permite que pases estas experiencias y que puedas vivirlas en carne propia, porque uno lo vive, la verdad, como decía Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, como sea, pero vos sentís esa experiencia, y creo que es necesario para entender y poder evangelizar con urgencia, y poder no solo que esto cambia y transforma tu vida para siempre, porque vos no volvés a ser la misma persona que eras después de una experiencia semejante, no podés dudar nunca más de las cosas espirituales, no podés dudar de la presencia de Dios, de el castigo, de la esclavitud que hay fuera de Dios, y no te querés apartar ni un segundo de su presencia, porque sabés que fuera de su presencia, y esto no es a manera de asustar a los oyentes, y decir, bueno, si no están con Dios esto va a pasar. No es para eso, no es el fin. Entonces creo que Dios le muestra a las personas que Él escoge, que tienen un llamado, para que puedan hacer su trabajo con convicción, con efusividad, porque no es lo mismo contar algo que leíste que lo que vos viviste. Vos lo viviste, entonces al vivirlo vos te das cuenta que, mira, esto va a pasar, esto pasa. No te quedes afuera, no te pierdas la salvación. Buscá la santidad, porque verdaderamente sin santidad nadie verá a Dios. Y esto puede pasar, entonces alejate, o sea, uno tiene otro fervor al hablar, ¿no? Cuando uno lo vivió. Entonces creo que Dios permite esto. Hay muchos siervos de Dios que yo he escuchado que viven esta experiencia y verdaderamente quedan mal por un buen tiempo. Bueno, yo que, para decirlo en criollo, turulo 2 días. No, por encima no tenía la contención, porque no sabía a quién decírselo, porque no creía mucho en las visiones, en la profecía. Entonces digo, ¿qué hago? Entonces lo único que pedía a Dios, sacame esto o dame paz de alguna manera. Y bueno, pasó. Verdaderamente no es una experiencia que pasa así nomás, o que, ay, bueno, soñé. No, es algo que al principio es perturbador para aquel que lo vive, que lo siente y que lo transita, pero obviamente que Dios hace las cosas en su sabiduría y sabe primero que vos lo podés soportar y después que tiene un propósito, entonces no te va a dejar con esa, digamos, esa desesperación o esa angustia o ese pánico. No, obviamente que eso después te sirve como experiencia para evangelizar, para saber de qué estamos hablando. Porque vos no podés estar en la guerra sin saber usar el armamento. O sea, vos no podés estar sin entrenamiento en las primeras filas del ejército. Vos tenés que saber de qué se trata. Entonces, para eso, Dios te muestra y Dios nos muestra este tipo de cosas. Y como a veces no estamos tan dispuestos a ver, es como que Dios no te va a mostrar si vos tenés miedos, no estás dispuesto a ver, no querés. Aunque tampoco yo estaba tan dispuesta, Ahora, yo tenía hambre, sed, ganas y todo, pero la verdad que no me imaginé. Claro. Yo no lo esperaba. Cuando me pidió una oración, jamás, como no conocía tanto de oración, sinceramente, no pensé que existía esto hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Hasta que pasó, claro. Y vos sabés que, en base a eso que vos decís, la segunda experiencia que quería compartir, antes de que el móvil llegue, el móvil puede ir avisando cuando está cerca del lugar, no sé,
los hermanos del móvil a quién eligieron, no sé de dónde fueron, porque tiene que ser alguien que está conectado. Pero bueno, ellos que avisen cuando estén ahí por llegar, ¿no? Sí, sí. A mí me mandaron un audio. Sí, te mandaron. Bueno, ahora después hacemos una pausa después y lo escuchamos. Sí, Quería total. contar un poquito esta experiencia. Vos sabés que era una noche cualquiera, como todas, que me acuesto haciéndoles preguntas a Dios. Siempre tengo muchas preguntas, muchas dudas. Qué raro, ¿no? Pero me acuesto a dormir y yo suponía que estaba durmiendo. Y aparece una persona junto a la cama, o sea, siempre se me aparecen así de golpe. Mis ángeles son terriblemente bromistas y la verdad que no me asustan porque ya los conozco, pero al principio sí me pegaba mucho susto porque de golpe los veía que estaba ahí y se ponen a jugar. Son juguetones, son muy juguetones. Y principalmente mi ángel tiene un buen sentido del humor. Y él me cuenta muchas cosas. Y pensé que era él, entonces, como siempre tenemos un diálogo muy especial. Nunca lo cuento yo estas cosas porque parezco como medio raro, pero ahora que estamos abriéndonos, les cuento, ¿no? Y él está ahí. Este señor, este ángel, era un hombre parado al lado mío. Yo no me di cuenta en ese momento que era un ángel y me dice, vamos. Y yo digo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Es de noche? ¿A dónde va? Vamos, me dice. Entonces me agarra así como de la mano, del brazo, y yo veo que voy subiendo y me veo durmiendo. O sea, por eso yo digo que no sé si me veo durmiendo, o sea, es mi espíritu que va subiendo. Veo que mi esposo está, y yo como queriéndole avisar que me iba a algún lado. Digo, a ver si, porque no se entiende si me estoy muriendo, si no sé qué me está pasando. No sentí, o sea, no me sentía mal, ni descompuesta, ni nada, pero yo sabía que me iba. Y me veo la cama veo la casa, veo la cama desde arriba, niño, claro. Desde arriba, veo todo, y me voy con el ángel. Y yo me fui para arriba, entonces yo pensé nuevamente, digo, listo, por fin voy a ver el paraíso, el cielo, el seno de Abraham, dije yo, voy a ver esto. No, me lleva para arriba, pero se mete como en una cueva. Cuando entramos en una cueva por una endija que estaba así abierta, ahí me doy cuenta que no era el cielo. Entonces, ahí entramos a un lugar horrible. Sinceramente horrible. No bajamos, yo no sentí como que bajamos, sentí que me llevó como rodeando, como redondo, era redondo y daba vuelta y vuelta como en un caracol grande, y era una cueva oscura, y ahí sí, yo te digo que se podía escuchar gritos aterradores, como en las películas de terror cuando se escucha, o cuando gritos, celdas, como vos contabas recién, celdas, personas. En un momento yo les contaba ayer a ustedes que, porque es todo como muy desordenado, tengo recuerdos así muy, no te lo olvidás nunca más, no es que tengo que recordar qué pasó, no, me acuerdo cada día de mi vida. Íbamos como si fuera una lancha, en un momento un bote, una cosa así, y ahí había como todas personas mezcladas, pegadas entre sí, desesperadas. Era lleno de gente que me pedían agua, me pedían una mano, me pedían o sea, ellos conocían que yo estaba ahí. Ellos sabían que había alguien ahí que los podía ayudar, y yo, obviamente, la desesperación, y el ángel me dijo, no, esta es una experiencia, vos venís a aprender, vos venís a ver, no venís a hacer, no podés ayudar a nadie. No podés. Entonces yo recuerdo que en el sueño era la agitación y el llanto y el desagrado y la verdad, ¿para qué me trajiste acá? Y yo no quiero estar acá y me quiero ir. No, me decía, tenés que estar acá y tenés que ver. Ahora, a diferencia de otros siervos de Dios y otros pastores que sienten el dolor o sienten la tortura, a mí nadie me tocaba y no sentía eso. Sí sentía el olor espantoso de ese lugar, sí sentía los gritos y sí reconocía a personas. Yo vi personas que partieron con el Señor, que estaban ahí, que los pude ver, mucho dolor en mi corazón porque no me imaginaba que estaban en ese lugar. Personas muy allegadas y que estaban en ese lugar, y que Dios me lo mostraba y decía,
lo siento, pero no aceptó al Señor Jesús en su corazón. Lo siento, pero nunca aceptó al Señor en su corazón. Entonces, verdaderamente era muy feo, pero yo había preguntado si esa persona estaba con el Señor o no. Ah, ok. En otras oportunidades, no en Claro, ese momento. claro, porque así ahí, claro. En otras oportunidades yo me había preguntado y le había preguntado a Dios y bueno, ahí estaba la respuesta. Y bueno, Dios me fortaleció y por supuesto me consoló y por supuesto pude aceptar eso que había pasado, ¿no? Y mientras tanto íbamos viendo, el ángel y yo, íbamos viendo toda esa desesperación. Había demonios que se suelen ver, por eso yo les digo a los chicos no miren películas de terror, porque los demonios o los monstruos o lo que quieras llamarle en las películas de terror están inspirados verdaderamente en el infierno, porque yo he visto muchas películas donde los protagonistas son seres que yo vi en el infierno, en el abismo, en el Seol, como vos lo quieras llamar, porque es todo lo mismo. Después voy a pasar versículos. Hay 400 versículos bíblicos que hablan de todo esto. Esto es algo que yo hice un estudio completo. Hay 400 versículos bíblicos que hablan de esto que yo estoy hablando ahora. No es que lo invento, no es algo que está en la palabra de Dios. Y el calor que hacía en ese lugar era impresionante, que ver los 42 grados que hicieron estos días acá. Nada que ver, era un calor, era algo que te envolvía, parecía que tenía cuerpo, parecía que el calor tenía cuerpo, te ahogaba, así sentías el ahogo, el sollozo, era todo, y vos veías que estos demonios de tamaños enormes, de tamaños, digamos, músculos grandes, deformes, con dientes, había demonios que volaban, que tenían como si fueran agujas en sus alas para cortar la piel de la gente, había todo tipo de ser raro y despreciable que todo el tiempo blasfemaban e insultaban a Dios, todo el tiempo a nosotros nos insultaban, no nos podían tocar porque la cobertura de Dios estaba sobre nosotros, claro. Pero el odio que se podía ver en sus rostros, en su mirada, en sus gestos, el odio hacia Dios, y todo el tiempo estaban hablando mal y diciendo blasfemias contra Dios. Entonces a la gente todo el tiempo podía haber adolescentes, podía haber jóvenes, podía haber ancianos, podía haber niños no había, parecían niños pero no eran. Eran personas pequeñas. Podía haber cualquier cantidad de gente torturada por estos seres, cada uno encomendado a uno. A veces había más de uno rodeando a una sola persona, que eran como la guardia de esa persona, digamos, tratando de que la pasara mal eternamente, 24/7. Había personas que no estaban tras las rejas, estaban paradas, pero no se podían mover. No sé por qué. ¿Por qué razón no se podían mover? Estaban atadas como espiritualmente, pero no estaban encarceladas ni encadenadas, pero estaban paradas. Y no se podían mover. Y pedían auxilio, y pedían ayuda, y obviamente no hay forma. No hay forma porque una vez que entras ahí no salís más. Yo dije, me morí y vine acá. O sea, ¿qué hago acá? Porque en el momento del sueño no sabía qué. Y el ángel me decía, tranquila, estamos para mirar. Estamos para ver. Esta es una experiencia. O sea, el ángel todo el tiempo me reconfortaba porque yo me desesperaba. Claro. Y quería salir corriendo. Me decían, no, te muevas. Y cada rato, porque yo me quería ir, quería como salir corriendo. En un momento caminábamos, en un momento estábamos en la barca, en un momento empezábamos a subir como por la montaña, como escalando la montaña. Y así me iba llevando a distintos ambientes y distintos lugares, distintos niveles de tortura y de dolor. Y bueno, eso era espantoso. Quiero hacer acá para frenar un poquito porque me parece demasiado, ¿no? Ok. Ya creo que... Bueno, después vamos con la parte después de Apocalipsis, pero vamos a hacer una pausa en este caso. Así que ya volvemos con lo que va a ser el móvil. Y vamos a estar hablando ya lo que tiene que ver con el Apocalipsis, con el tema cuando llegue el juicio. Así que estén atentos y ahora vamos con más de esta música tan especial en este programa de Misterios Bíblicos.
Bien, estábamos haciendo esta pequeña pausa en esta canción tan fuerte, ¿no? Sí. Le gustan las canciones, Me parece. encanta. Pero en este momento vamos a llegar a un momento de distensión. Por lo tanto, queremos saber dónde está el móvil de FDS. Buenas noches al móvil de FDS. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, estamos llegando. Estamos llegando en este momento. Estamos por ingresar a una casa. Estamos en este momento el está golpeando, tocando timbre en la casa, que a ver si salen. Escuchen la batucada. Tenemos las 200 personas de atrás nuestro tocando la batucada. FDS Vida. A ver. FDS Vida. Bueno. ¿Atienden o no atienden? Sonó el timbre. Ah, sonó el timbre. A la Estamos espera ahí en de que vivo. no abren. Uy, ¿quién será? Da la dirección. Estamos acá en calle Barra 2529, en la casa de Natalia. A ver si salen los chicos a recibirnos en este momento el móvil de envío y estamos Natalia. Me encantaría ver su cara. ¿La consigna cuál es? ¿Qué tiene que decir? Ahí está. Muy bien. Se va, ahí está. Hola, Radio. Hola, FDS. Hola Nati, felicitaciones, te ganaste algo, no sé qué es. Y acá no tengo mis manos. Que comparta. La pregunta, vamos. ¿Tenía que contestar una pregunta bíblica o no te dejó el helado, Sí, dale, preguntar. Uy, no se escucha, no se escucha. ¿Qué pasó? La pregunta, necesitamos la pregunta, que hagan la pregunta. Ah, nosotros Nosotros, hacemos. A ver, ¿quién fue el primer hombre creado por Dios? Adán. ¡Bien! Un aplauso, se ganó el helado. Bueno, muchas gracias al móvil, muchas gracias. Bueno, lo dejamos ahí con este tema tan interesante. Vamos a seguir dando vueltas por Rosario y tenemos muchos más regalos, muchísimos más regalos y muchas más batucadas.
tercer bloque de Misterios Bíblicos, esta parte del seminario de Camino al Cielo. Estamos viendo algunos mensajes, estamos viendo cómo lo están escribiendo, están animándose a contar algunas experiencias que han tenido y eso es algo bastante interesante. Así que vamos a arrancar con algunas experiencias entre John y Nati, quien les habla. Vamos a estar hablando de los mensajes y experiencias de estos hermanos. Bueno, el primero en mandar su experiencia fue Gustavo y él dice: una noche tuve una visita que me quiso ahorcar y con solo nombrar y cubrirme con la sangre de Cristo me soltó. Y lo corrí hasta que sentí el ruido de la puerta de entrada a mi casa que se cerraba. Y cuando toqué la puerta tenía llave. Qué fuerte, qué fuerte. Pasa, hay experiencias más allá de eso de ahorcar y demás. Hay experiencias que se llaman incubo, que son bastante fuertes. Ya lo vamos a hablar en demonología. Sí, no se hagan problema que lo vamos a hablar. Y bueno, hay experiencias muy fuertes en ese sentido. Bueno, Pau Duré nos dice también, es impactante cuando te pasa. Una noche mi dormitorio se convirtió en fuego, las puertas se azotaban y escuchaba una voz que me gritaba diciendo no vas a poder. Recuerdo que empecé a orar hasta que logré despertarme, sentía el cuerpo como molido a palos. Sí, es cierto, sí. Es Cuando hay una batalla lo vas a sentir cuando te despertás porque... bueno, en caso yo no sentí moretones, pero siempre tenía arañazos o cosas raras que no eran normales. Gatos yo no tenía en casa, así que era imposible que sea el animal. Sí, la lucha espiritual siempre, cuando después te despertás, sentís en el cuerpo, digamos, el cansancio de esa batalla y las marcas a veces te quedan. Es normal eso. Tenemos más, dice Mauricio Sacchetti: he tenido varias experiencias similares y he descendido a esos lugares. El olor es ese olor a azufre. También he escuchado los gritos desgarradores. También en las profundidades donde la oscuridad se hacía más y más densa. Había criaturas extrañas encadenadas en las paredes. Pero lo que más me quedó grabado fue una vez que llegué al fondo y lo único que alumbraba era una luz y que salía de mí como si estuviese metido en una burbuja. No llegaba a ver nada desde donde terminaba la luz, pero se sentían gruñidos y respiraciones como de bestias. También el olor era inaguantable. Lo único que vi fue como una persona que se acercaba a mí con una túnica azul oscura, pero no se le veía la cara, porque era toda oscuridad. Y ahí fui rescatado por un ángel. De esas experiencias he tenido varias y algunas de muy chico. Qué fuerte. De ahí el Señor lo rescató. Aleluya, gracias Señor, gracias Jesús. Con un propósito, con un plan y con un llamado, porque si Dios te llevó ahí es porque tiene un gran llamado para vos, Mauri. Así que, y ya lo sabés, así que vamos por más, Mauri. Así es. ¿Algo más tenés, Johnny, por ahí? Un mensaje de Cris que me gustó mucho, que dice: tremendo tema, Erika, y tus experiencias son muy interesantes, que enseñan y preparan a todos para saber a ciencia cierta que el mundo espiritual existe y que solo en Dios podemos estar libres de cualquier atadura. En Cristo somos verdaderamente libres. Muy buena la música, excelente, muchas gracias por este programa. Qué bueno, Cris. Una más, dice Mariela, tuve varias experiencias antes y después de llegar a Cristo, pero pude con oración poder salvar la vida de mi hijo, era muy chiquito, y luego también más adelante, pero gracias a Dios siempre orando y clamando a Dios. Qué bueno, qué buenos mensajes, qué buenos mensajes, qué lindo que puedan contar sus experiencias y que hayan salido vencedores y victoriosos de esos lugares y todo, ¿no? Que muchas veces esas batallas las hemos librado juntos con los hermanos, cuando se ayuna en unidad, esas batallas son en equipo, entonces la victoria es asegurada, porque cuando la iglesia se une, ¿no es cierto? Sí. Tiene más poder y tiene más unción, y la iglesia unidad, ¿no es cierto?, es poderosa. Y lo que a mí me llamaba la atención, digamos, ahí en esos lugares
de los que estamos hablando es la sensación de desesperanza que se vive en esos lugares, que la gente que está ahí se da cuenta que está ahí. No es que hay una pérdida de conciencia, la conciencia sigue intacta, la inteligencia sigue estando, y hay un deseo de salir que es imposible y saben que no se puede. Entonces esa desesperanza, la verdad que hiela la sangre. O sea, cuando vos estás recorriendo ahí y sentís eso que siente la gente, nosotros tenemos esperanza en Cristo, y Dios es nuestra esperanza, Jesucristo, la esperanza de gloria, y podemos disfrutar de su misericordia. Una vez que estás ahí ya no lo tenés. Claro. Y los que están ahí saben que le dijeron que no a Jesús, que rechazaron el nombre de Cristo, que nunca se convirtieron, que jugaron al Evangelio, que no estuvieron de acuerdo con la voluntad de Dios, que fueron rebeldes a la voz de Dios. Entonces llegaron a ese lugar y bueno, y ahora no pueden, no hay salida. Entonces no hay una segunda oportunidad. Entonces esa es la desesperanza que se siente, ¿no? Y había unos lugares que yo me acuerdo que le conté al otro día a mi abuela, porque esa experiencia fue aconteciendo en varios días, no fue solo una noche. Okay. Fueron varias noches seguidas que cerraba los ojos y veía lo mismo, cerraba los ojos y veía lo mismo, me pasaba lo mismo. O sea, es como había, como el lugar es tan extenso, como que una noche no bastaba para que pudiera tener esa experiencia y conocer todo ese lugar. Y una noche me encuentro en un lugar que era plano, chato, o sea, era como libre de rocas, de piedra, suciedad, mugre, o sea, era todo el lugar era así. Este lugar era como diferente, y había como elementos, como mesas, como cosas así raras que yo por supuesto nunca había visto y no entendía de qué se trataba, y el ángel me explicó que eran elementos que se usaban para tortura. Y muchas veces lo he visto en películas también. Claro, sí. Y cuando veo esas películas y cuando veo esas cosas, digo, están inspiradas verdaderamente en el infierno. Verdaderamente. Las palabras que usaban me suenan a palabras que usan en algunas películas. Los hechizos me suenan a hechizos de películas, o sea, a cosas que yo escuché ahí. O en otra oportunidad vamos a hablar de sectas y cosas que... Entonces, la iglesia tiene que tomar conciencia que hay muchas maneras en que el diablo se mete en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo. Y nosotros tenemos que tratar de evitar. Y ahí Mauri comentó y habló acerca de animales atados. Y bueno, en uno de esos días, en uno de esos viajes, podía ver animales diferentes, como si fuera engendros, como si fuera la cabeza de uno con el cuerpo de otro, diferentes cosas raras que la verdad que nunca había visto, como con forma de león pero que no era león, y con cabeza de otra cosa, con todas cosas muy feas, muy grandes, muy malignos, muy esperando atacar, como vieron cuando atás a un animal furioso que quiere salir y que no puede. O sea, estaban atados. Estaban atados al borde de las montañas, o sea, como si fuera la montaña que la rodeamos, como decía que era redonda, y ahí había atado todas estas especies raras, millones y millones. Millones y millones. Entonces, yo le pregunté al ángel y le digo, ¿por qué no están desatados? Para mi alivio no estaban desatados. Yo decía, gracias a Dios que estén, no se le va a romper la cadenita, ¿no? Pensaba yo, porque verdaderamente eran horrorosos. Y me dijo, no, están preparados para el juicio final. Y ahí recordé el capítulo 9 de Apocalipsis, que habla de que se abre el pozo del abismo y salen diferentes entidades, ¿no es cierto? Que ahí habla como langosta y habla de un montón de animales que van a torturar a las... Esos están preparados ya. Arañas. A mí que... ¡Ay, las arañas, por favor! Arañas, sapos, una cosa, pero enormes y deformes.
esos están preparados para el día del juicio, o sea, están atados ahí, están preparados. Entonces cuando yo enseño Apocalipsis, les cuento de qué se trata porque los vi que están ahí preparados. Entonces, esta es una urgencia que nosotros tenemos de salir de ese lugar, y hay formas que nosotros tenemos para nunca entrar ahí. Amén, amén, así sea. Por eso se está compartiendo. Parece que a su vez se entiende que a veces nos da cierto miedo, pero no nos tiene que dar cierto miedo porque no somos hijos de Dios y tenemos que, si de alguna manera hay una puerta, cerrarle la puerta al miedo, porque le estás abriendo algo que no hay. Esto por ahí es fuerte decirlo, pero hay que decirlo porque cuando hay libertad tenés la cobertura de Dios. Y algo muy importante, lo que estuvimos compartiendo en mi caso, y yo que la pastora también, fue una revelación con respecto al cielo, no con respecto a estas cosas. Y cuando suceden, es cierto lo que dijo nuestra pastora, que es porque Dios lo permite, nos quiere enseñar algo, nos quiere capacitar. Es media fuerte la capacitación, pero no hay otra forma, porque realmente Dios conoce nuestro corazón y la forma que podemos sobrellevarlo. Lo tenés que vivir para poder saber y para poder sacar a la gente de ahí. Tenés que vivirlo, y tenés que vivirlo para poder predicar con autoridad y decir, no vayamos ahí, o sea, se salgan de ahí, por favor. O sea, salgan es una forma de decir, porque no es que está la gente ahí, sino que no vayan a correr el riesgo, ¿no? Sí, bueno, la misma palabra dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. Por ahí es cuando se lo escucha a la gente, bueno, debe ser por... No entiende de qué estamos hablando. Claro, nosotros tenemos un futuro seguro, Si nosotros no nos convertimos a Dios y no aceptamos a Jesucristo, entonces este es nuestro destino, porque la vida es eterna. Nos vamos a un lugar o nos vamos a otro. Entonces está en nuestra decisión decirle que sí al Señor. Ahora, el mayor engaño del cristiano es creer que solamente con una oración somos salvos. Ok. Porque nosotros decimos, listo, yo acepté al Señor en mi corazón, ya está. Vivo como quiero, hago lo que quiero. No es así. ¿No? La oración está buena, la tenés que hacer, creer en Jesús, sos salvo, perfecto, pero ahora tenés que vivir como un verdadero cristiano, tenés que aplicar principios, tenés que vivir en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros nacemos en este siglo, en este tiempo, en este sistema del mundo, y Dios nos traslada al reino de la luz. Ahora debemos permanecer en el reino de la luz con nuestras acciones, dando frutos. Por eso Dios habla, este es el año del mucho fruto. Es el año para que demos frutos. ¿Por qué? Para alejarnos de todo esto, porque los juicios de Dios vienen. Como es un año de mucho fruto, también es año de juicio. Y el juicio de Dios se manifiesta aquí en la tierra, y nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La decisión de alejarnos no es solo aceptar, es vivir en Cristo. Vivir permanentemente en Cristo, ser verdaderos hijos de Dios, no ser cristianos solamente. Ser verdaderos hijos de Dios nos aleja y no nos va a permitir Dios ir a ese lugar, porque nadie nos arrebatará de su mano. Ahora, nosotros podemos alejarnos de su mano. Nadie no puede venir un enemigo y sacar a un diablo y no. Si vos no querés y no le das lugar, no. Entonces, vos tenés que decidir cada día estar en la presencia de Dios, buscar a Dios, hacer lo bueno delante de Dios y no perder la salvación. Esa teoría o esa doctrina que la salvación no la perdemos no es verdadera. No es así. Eso es un engaño del enemigo, es una trampa del enemigo para que caigamos y para que, un pecadito, una mentirita piadosa, un pecadito, una cosita, no pasa nada, Dios me perdona. Y si no tenés tiempo para que Dios te perdone, y si no hay un después, porque lo que tenemos es el hoy, no sabemos qué va a pasar dentro de un rato, mañana, pasado. Y si no hay tiempo, y si viene Cristo, ¿y qué pasa? Por eso es muy importante desde la cuestión práctica rendir cuentas a Dios todos los días, porque no conocemos, el afán tiene ese día. Y nosotros podemos planificar y podemos hacer todo, proyectar, pero quien tiene y dispone el tiempo de nuestra vida, si estamos en el señorío de Cristo, es Él. Y la forma práctica que cuando me enseñaron, hay una de las ancianas que me ha enseñado, que es realmente confesar y rendir todo en ese momento, porque a veces hay pecados que no te diste cuenta, maltratos o enojo, que es tu humanidad, pero que debe obviamente morir ahora día tras día. La misericordia de Dios es grande. Dijimos el otro día que cada mañana se renueva su misericordia. Perfecto, pero yo tengo que estar a cuenta, yo tengo que decir, listo, esto que aprendí,
que hoy fue ministrado a mi vida por el pastor, por la pastora, por los líderes, por los discipuladores, esto yo lo voy a aplicar. Ahora, cuando la palabra ya es tuya, ya es sembrada, y vos decidiste que no vas a dar fruto porque a vos no se te dio la gana de dar fruto, porque no quiero o no puedo, entonces ahí es cuando se te cuenta a vos. Ya no tiene nada que ver, ya no el pastor, el líder, el que... Ay, no, a mí no me enseña. Sí, te estamos enseñando y te estamos ministrando y estamos desde la alabanza, desde la danza, dando todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, dándote palabra para que vos puedas decidir vivir con Cristo. Ahora, esto no tiene que ser, ay, bueno, tengo miedo, estoy... No tiene que ser eso, porque vos vivís la vida normal, feliz, tranquilo, sabiendo que Dios te guarda, que Dios te cuida, y no le das lugar a nada. Cuando se presenta una oportunidad para hacer el mal, no la elegís, seguís caminando en el camino del Señor. Son elecciones y son decisiones de vida diaria, y a ponerse a cuenta cada día con el Señor, ponerse a cuenta en la presencia del Señor cada día, pedir perdón, como vos decís, porque hay demonios engañadores, Gonzalo. Sí. Vos sabés que desde el centro de la tierra van y vienen, todo el tiempo, 24/7, van y vienen. A donde le damos un lugarcito, entran. Donde nosotros descuidamos la oración, por eso hablábamos este año, en el principio, en el comienzo, ¿no? Hablábamos que la oración te guarda del juicio. La oración te cuida. No te tenés que descuidar, no tenés que dejar de orar, no tenés que dejar de estar en su presencia. La oración te guarda, te cuida. La cobertura de la sangre de Cristo está sobre tu vida, sobre tu familia, cuando vos declarás eso, cuando vos estás continuamente resguardando a los tuyos. Y vos cuidás lo que traes, lo que mirás, lo que ofrendás, todo. Vos cuidás todo. Tenés que ser un guarda. Siempre la abuela decía ser guardas de lo que tenemos, de lo que somos. Porque el enemigo aprovecha y va, dice, desde el centro de la tierra. O sea, yo vi que salían, iban y yo le pregunté al ángel, ¿a dónde van? A engañar a los hijos de Dios. No iban a engañar a los que estaban en el mundo. Claro. No engañaban a los hijos de Adán. Engañaban a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Adán ya lo tienen. Ya lo tienen. Claro. Al mundo ya lo tiene. ¿Para qué lo van a engañar? O sea, ¿para qué se va a gastar el enemigo en mandar a engañar al vecino que no tiene a Cristo? No, él va por los grandes, va por los hijos de Dios, va por aquel. Entonces, ahora, ¿tenemos que vivir en batalla? Sí, por supuesto que sí, pero con la paz y la tranquilidad de que Dios nos guarda, de que Dios nos cubre, que la sangre de Cristo está, y vivimos tranquilos, seguros, haciendo las cosas bien. Claro. Haciendo las cosas bien. Sí, sí. Y siendo, por supuesto, obediente a no meterte en un territorio que no te llamaron, a realmente a formarte, y si esto sucede, siempre con la cobertura de la iglesia, de los pastores, porque es algo muy importante. La cobertura es lo que nos da a nosotros, es autoridad, y también es eso, seguridad, confianza. En este último tiempo Dios me venía hablando de que la iglesia se mueve, pero bajo la cobertura de Dios. Es ahí donde va a estar. ¿Por qué? Porque el sistema cada vez va a estar mucho más aprisionando a todos, hijos o no hijos, pero eso es algo que tenemos que estar conscientes. Por eso debemos conocer la palabra, y inclusive aquellos que estamos en el equipo de oración, también Dios nos está exigiendo quizás mayor estrategias. Claro, estrategias y dinámicas de oración. Claro que sí, y no salirse nunca de la cobertura, porque así como hay una legalidad espiritual en todos los aspectos, y hay legalidad espiritual, y no nos podemos salir de ahí. No podemos perder ese hilo de legalidad, porque si no, estamos fuera de la jurisdicción, y ahí es donde aprovecha el enemigo. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser cuidadosos. Nosotros como pastores somos muy cuidadosos de todo eso, y a veces un poquito quizás temerosos, por decirlo de alguna manera, en que no hagan tal cosa, que a veces muy demasiado cuidadoso, a veces deberíamos dejarlo que hagan un poquito más. A veces como que no hagas esto, no hagas aquello, no vayas allá, no toques, ¿viste? Como yo soy con mi nieto, que no dejo que haga nada. Bueno, a veces ahora les estamos dando un poquito más de lugarcito para que trabajen, para dejarlos, pero ¿viste? Cuidamos mucho, porque el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente, y no vino a jugar, vino a matar y a destruir. Entonces
tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener ese respeto, saber cómo movernos, y bueno, por eso estamos haciendo estas cosas, instruyendo, ¿no? Así Instruyendo es. a todos. Bien, vamos a hacer la pausa. Antes de concluir, vamos a escuchar el siguiente tema y ya volvemos con la conclusión de lo que es Misterios Bíblicos, mi experiencia en el infierno.
de misterios bíblicos. Vamos a leer los mensajes de texto, estamos releyéndolos porque son varios y bastantes. Se animaron, están. Y bueno, qué bueno que estén compartiendo. Y está bueno eso, saberlo, porque necesitamos estar bien edificados. Vamos a arrancar con el primero. ¿Quién aquí de mis compañeros arranca? Aquí estamos. Silvina nos dice: hola, tuve algunas experiencias como que era atacada en sueños y siempre luchaba con alguien. En una ocasión me desperté como muy asustada y hasta no podía orar, hasta que lograba levantarme y finalmente pude orar y vencer a mi atacante. Hasta que no oraba, el miedo no se iba. Tuve varias experiencias y esa música me da miedo, dice María. No te tiene que dar miedo. Bueno, sí, era lo Hay tantas cosas que deberían dar miedo, por favor. Es broma, María. Bueno, seguimos con Mati. Él puso: con los chicos de teatro estuvimos cara a cara varias veces en los ensayos. Literal, en el tiempo de la serie volvió a suceder. Pero siempre confiando que el que está con nosotros es el primero y el último, y no hay nadie como él. Quien quiera que sea, se mete con Cristo, no con nosotros. Amén. Luciano nos dice: tengo sueño y luchas con personas que me quieren atacar y reprendo en el nombre de Jesús y se sujetan a la autoridad de Dios. Margarita dice: recuerdo haber estado orando muy fuerte y detrás mío un grupo de hombres que lo hacían lo mismo. Este era un sueño y de frente venían a atacar una horda de gente que querían matar, pero al final no pudieron por la oración de nuestro bando. Al día siguiente me entero que había habido un levantamiento en la cárcel de Coronda esa noche, donde unos presos querían entrar al pabellón de los cristianos para matar a 2 que se habían refugiado allí y no pudieron. Qué fuerte. Pau dice: tuve algunas experiencias. Me pasaba siempre que querían atacar la vida de mi hijo y yo no podía hablar. Era como si mi voz no salía, una lucha terrible y horrible. Me levantaba muy asustada y agotada. No sabía si era verdad o solo un sueño. Claro, son luchas espirituales que es lo más normal y lógico que los cristianos convertidos vivamos, ¿no? Son luchas espirituales y las vamos a tener y las vamos a vencer en el nombre de Jesús. Así que los felicito a todos mis hermanos que han vencido y saben pelear y son valientes. Son guerreros valientes. Cristina nos dice: tuve muchas experiencias de ese tipo. Mientras dormía, experimenté muchos ataques de los que me tenía que defender para no enmudecer o no ser ahogada, o defenderme de caer en los brazos del enemigo, pensando que caía en los brazos de mi esposo. El engaño fue tremendo, tan real que me incorporé en la cama, dando golpes con los brazos hasta que todo desapareció. Siempre en estas luchas he gritado al defenderme, y era tan real que casi siempre Peter me escuchaba gritar y me preguntaba qué me pasaba. Me decía: ¿por qué gritas así? Siempre quedaba muy cansada por la lucha. Gracias a Dios por guardarnos y respaldarnos. Gracias, Jesús. Bien. Tenemos a Steffi que nos mandó por privado. Dice: yo tuve un sueño una vez donde estaba en un lugar muy alto, donde había un ser oscuro, enorme, como en una pared. Y detrás mío había personas que yo no conozco, aterrada totalmente. Lo único que podía decir era: en el nombre de Jesús, no nos vas a tocar. Y luego de eso se despertó. Mirá vos, qué fuerte toda esta experiencia, ¿no? Y está bueno que compartan todas estas luchas, son luchas, vuelvo a repetir, luchas espirituales que vivimos los cristianos. O sea, bienvenidos al trabajo, digamos. Es más de lo que tenemos que hacer nosotros. Si pudiéramos tener visión espiritual 24/7, o sea, si lo veríamos, porque el enemigo se mueve en las regiones celestes, y las regiones celestes es el aire que respiramos, lo que vivimos, lo que vemos acá. Entonces, podríamos ver, y esas luchas están, son estos enviados a perturbar, a molestar y todo eso, ¿no? Hoy fuimos a una experiencia mayor, hoy fuimos por cuando lo que Dios nos está mostrando, lo que hay después. Claro. Después de la muerte, después de salir de ahí, hoy fuimos por la experiencia de cómo rescatamos a la gente de ahí. Hoy estamos hablando y trabajando acerca de qué pasa después una vez que morimos, sin Cristo en este caso. Después vamos a ver en otro programa seguramente
qué pasa cuando morimos en Cristo, ¿no? Pero estamos viendo esto y hay muchos siervos de Dios en la Biblia que tuvieron estas experiencias. Hay muchos, como dije, vuelvo a repetir, hay 400 versículos que avalan todo esto que estamos diciendo, ¿no? Jonás fue a estos lugares y experimentó, lo podemos ver en Jonás 2, del versículo 2 en adelante, Isaías 24, 22, Proverbios 7, 27, ahí menciona las celdas que hablé anteriormente, Judas 13, Éxodos 10, 21. Sí, puedo seguir nombrando todo el día, pero para que ustedes vean que esto está en la palabra de Dios, Dios ya lo escribió para que nosotros tuviéramos conocimiento de qué se trata y bueno, después nos hace pasar por estas experiencias. Pero bueno, vamos a ir concluyendo. Tenemos para 2 programas más. Sí, con todo esto. totalmente. Sí, vamos a ir concluyendo. Ya el móvil ya llegó y nos están pidiendo que cortemos, así que vamos a ir concluyendo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí en esta hora, en este momento, en este tiempo. Que realmente va a tener repetición por si alguno toma un delay, algo por el estilo, y obviamente también va a ser publicado en distintas plataformas digitales. Así que gracias Nicolás, gracias Johnny, Natalia, el pastor por supuesto, ahí a la cabeza, Hernán, Zoe, que están en el móvil. Así que gracias por este. Y bueno, en el próximo programa de Misterios Bíblicos estaremos trayendo otro tema. Otro tema, sí. Tenemos muchos temas en carpeta así ya que preparados. Esperando para ahí el momento. Pero quiero decirles a todos los hermanos, hermanas de FDS que están escuchando, que no tengan miedo, que tengan la seguridad, que la cobertura de Dios está sobre nuestras vidas. No es que les va a pasar que esta noche voy a soñar y que esta noche no se asusten, que no es así. Siempre hay una preparación previa a esto y no es que Dios así a la Bartola va a hacer las cosas, no. Claro. Hay una preparación, hay un llamado y también hay un deseo en el corazón. Yo digo, no deseaba, pero siempre estaba como anhelando cosas espirituales. Bueno, el que quiere cosas espirituales tiene cosas espirituales, ¿no? Así es, pero tengan por seguro que estamos en las manos de Dios, que nada ni nadie nos toca. Lo que sí, hermanos, consagrémonos a Dios, busquemos la santidad y nada de esto nunca nos va a tocar. Amén. Buenas noches. Sugerencia o consejo antes de dormir, estén bien orando. Así que después de ahí van a estar cubiertos con el Señor. Muchísimas gracias por estar ahí y nos estamos escuchando en una próxima edición de Misterios Bíblicos.